Bueno, seguimos chicos hablando un poco del proceso comunicativo. Nos damos cuenta precisamente de la importancia que reviste el proceso de comunicación. El proceso de comunicación es básico a nivel personal, más aún pues a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque obviamente para poder tener una interacción, para poder lograr satisfacer las necesidades del cliente, es necesario llevar como tal a cabo un proceso de comunicación que me permita satisfacer las necesidades del cliente. Correcto. Entonces, es importante, es importante por lo menos saber que hay dos tipos de comunicación a nivel organizacional, una interna y otra externa. Ya hablamos precisamente un poco de lo que es la comunicación interna. Aquí para tener un concepto más claro, les comento que es el intercambio de mensajes en una empresa. Yo les decía, la empresa dependiendo su tamaño, dependiendo su actividad económica y dependiendo la necesidad, puede establecer un servidor, puede establecer un sistema informático que le permita a todos los estamentos, a toda la área de la empresa estar en permanente comunicación, un chat interno, una intranet, ¿verdad? Que permita tener datos al instante, que permita, como yo como gerente de la empresa convoco una reunión extraordinaria, ¡chim! A los 15 minutos tengo todas las personas en la sala de notas para obviamente determinar estrategia y objetivos. Entonces, la comunicación interna y el intercambio planificado de mensajes en una empresa crea las condiciones para la satisfacción de la estrategia general. Claro, todo lo debemos comunicar. Ya. Si yo soy el gerente de la empresa y yo quiero implementar nuevas estrategias que me permitan a mí tener el posicionamiento en el mercado, yo tengo que comunicarlo, nada hago con guardarme. Entonces, la comunicación es esa interna, el proceso que se da dentro de la misma organización entre los empleados y entre las áreas. ¿Okay? Implica precisamente tener al personal al tanto de toda la información necesaria para su trabajo. Aquí, ¿qué se necesita? Un cambio de actitud, que quiere decir que hay que ir siempre a la vanguardia, ligados a la tecnología, dándonos cuenta que existe un mercado competitivo y que todo tiene que trascender, no nos podemos quedar con nada. Mejora la productividad. Claro, ¿por qué? Porque precisamente se tienen los datos concretos, se trata de maximizar la producción para poder como tal aprovechar eh, esos recursos. Cuando hablamos de comunicación externa, estamos hablando cómo nos ve el medio externo, cómo nos ven los clientes. Intercambio de mensajes entre la empresa y el mercado. Aquí lo más factible, el medio de comunicación más efectivo ahora mismo son los correos electrónicos, los WhatsApp. ¿Por qué? Porque a través de los correos electrónicos mandamos toda la información que necesita mi cliente o que necesita mi proveedor. Estamos en constante comunicación enviándonos precisamente pues información, necesidades, productos, eh, plazos, créditos, etc. Entonces, miren, aquí hay grupos de contacto que tienen que ver precisamente con la comunidad financiera, los accionistas. Si es una empresa grande, lo más probable es que sea fundado a través de una sociedad anónima de empleados donde cada quien a través de acciones valoradas en dinero o valoradas en especie fundan una empresa. Entonces, como tal, los dueños del negocio deben tener datos, cifras, estadísticas que le permitan ver cómo va su empresa. Los inversores potenciales, es decir, aquellos con los que probablemente vayamos a tener algún tipo de alianza estratégica o algún tipo de contrato comercial, ¿correcto? Los bancos, ¿por qué los bancos? Porque obviamente los bancos son las instituciones que van a respaldarte, van a ser tu respaldo financiero en la empresa que lo requiere. Entonces, precisamente los bancos van a necesitar información tuya de cuáles son tus utilidades, de tus activos, para poder financiarte, para poder respaldarte en el momento que la empresa lo requiere. ¿Correcto? Y precisamente nos vamos aquí a la diapositiva de la imagen corporativa.
¿Qué es la imagen? Mire, la imagen es el conjunto de significados por lo cual llegamos a conocer un objeto, a través del cual las personas lo describen, recuerdan y relacionan. Aquí les voy a colocar por ejemplo, un ejemplo bien claro. ¿Qué imagen nosotros tenemos de nuestros presidentes? Ahora mismo, hace poquito, a la luz de la pandemia, el coronavirus, hubo una polémica porque dicen que el presidente invirtió unos recursos bastante altos en una empresa que se encargaba de manejar su publicidad, de manejar su imagen. Y obviamente pues a muchas personas no les cayó bien eh, en estos tiempos de ahorro, en estos tiempos de recesión económica, gastar unos rublos de la nación para ese tipo de trabajo. Otros, por el contrario, lo vieron muy necesario porque es importante que el presidente de la República como tal se dé a conocer. Por ejemplo, ahora hay un programa institucional que la verdad a mí me parece como muy adecuado, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y donde muchas personas no están acatando la orden de confinamiento que existe. Todavía nos encontramos en cuarentena y la economía se ha ido reactivando de a poco, pero de igual nos damos cuenta en algunas ciudades que las personas no cambian la mentalidad y que hay un gran, eh, ¿cómo les digo? Hay un gran repunte. Hay algunas ciudades donde la curva ha bajado, ha disminuido. Eso genera bastante confianza, pero lastimosamente eh, somos célebres por a nivel nacional, no precisamente por ser los más juiciosos, sino los más desordenados. Y digamos de que por eso es necesario que a través de un programa institucional el presidente todos los días llegue a su hogar. ¿Ok? Entonces hay dos tipos de imagen, la promocional y la motivacional. Por ejemplo, ¿cuál es la promocional la que ahora mismo está manejando el presidente de la República? Que se desarrolla con el objeto de tener la reacción del público, adquiriendo los productos o servicios que ofrece la institución. Por ejemplo, en estos momentos que quiere el presidente, no que lo vean todos los días, sino que la gente acate todo lo relacionado precisamente con la cuarentena. Y la motivacional, la opinión del público hacia metas e identificación entre la institución. Por ejemplo, aquella imagen que puede proyectar un líder. Miren, por ejemplo, en estos momentos la imagen que proyecta el Papa. El mismo presidente de la República, ¿qué imagen proyecta? Aquí el presidente, digamos que está cumpliendo con las dos funciones. Promocionando, que está promocionando, promocionando que te quedes en casa, como tal la cuarentena, que cumpla con todos los mecanismos, y también de él, de ser empático con las personas, de, de que caramba, de que él es un líder, de que él es el presidente de la República y quiere aumentar el liderazgo porque lastimosamente en muchos sectores eh, ha tenido, digamos, que ese inconveniente. Correcto. Entonces, chicos, esto es básicamente lo que es la comunicación a nivel organizacional. Tiene mucho que ver con el clima organizacional, es decir, el ambiente que se viva dentro de la empresa. Debe ser el más adecuado, debe ser de total de respeto, de mutua colaboración. Deben predominar o se deben resaltar precisamente los valores, la ética, la responsabilidad, cómo eh, se puede evaluar o cómo podemos promocionar los valores cumpliendo con un horario, eh, eh, estableciendo precisamente, utilizando palabras técnicas, no permitir falta de respeto entre los compañeros, ni utilizar términos grotescos para podernos referir a ellos, por mucha confianza o por muchos vínculos o lazos de amistad que se ven dentro del ámbito laboral. Siempre debemos manejar las distancias, siempre debemos utilizar palabras respetuosas hacia mis compañeros. Correcto, costumbre que predomina precisamente buenas costumbres, buenos hábitos, saludos, buenos días, hasta mañana, la puntualidad, la responsabilidad, la eficiencia, ¿verdad? Como tal, ser eficaz. Listo. Bueno, chicos, esto es básicamente lo que vamos a tratar como tal en esta semana, el proceso de comunicación.
Y también dentro de de lo que vamos a tratar, ustedes van a tener un trabajito de tipo investigativo y es precisamente conocer qué son los indicadores de gestión. ¿Para qué nos sirven los indicadores de gestión? Los indicadores de gestión podemos decir que son datos que a nivel de empresa pues necesitamos para ver cómo vamos. Es lo único que les puedo decir porque esto hace parte de un trabajo investigativo. Aquí pues obviamente van a tener ustedes como un material de apoyo un video, pero usted es libre de investigar precisamente en la web. Y aquí vamos a encontrar un poco sobre las habilidades gerenciales, de las cuales de manera indirecta nosotros hemos hablado pues a lo largo de todo este mes que hoy ya se cumplió, que precisamente son como esas cualidades que debe tener un líder, como esas habilidades que deben prevalecer dentro del desarrollo de su trabajo. Correcto. Entonces, con base precisamente en estos parámetros, vamos a desarrollar las actividades que tenemos programadas. Aquí hay una que nos sirve. La primera, chicos, es un foro. Este foro, ¿a qué hace referencia? Ustedes van a investigar precisamente qué es un indicador de gestión. ¿Ok? Y aquí está el foro. Vamos a opinar qué es un indicador de gestión y qué importancia tiene un indicador de gestión en el contexto organizacional. Obviamente hay que argumentar la respuesta. Ya. ¿Qué importancia tiene dentro de una empresa un indicador de gestión? Entonces ustedes van a explicar por qué es importante. Otro trabajito que tenemos que ustedes tienen que desarrollar precisamente es que quiero que me hagan un pequeño video. Vamos a ver cómo lo desarrollamos. Quisiera que lo hicieran a través de la plataforma. Si como tal la plataforma no lo permite porque se hace muy pesado, vamos a utilizar precisamente el WhatsApp o les voy a socializar una herramienta en estos días, un programa para ver qué posibilidad hay que ustedes lo descarguen y a través de esa herramienta ustedes me puedan enviar su video. Es como una pequeña exposición, pero ustedes no deben excederse, no debe tener más de 4 minutos de duración. Pueden utilizar medio pliego precisamente de papel bond, colocar las palabras como más importantes de la temática y me van a hablar un poquito sobre cuáles son las habilidades que debe tener un gerente, que van relacionadas precisamente con el liderazgo y la motivación. Y para culminar, tenemos otra tareita y tiene que ver con el proceso de comunicación, que fue la primera que les dije al iniciar esta grabación. ¿En qué consiste el proceso de comunicación? Y explica cuáles son sus 4 elementos principales y teniendo en cuenta la temática aplicada a la unidad de negocio, es decir, aquella empresa que ustedes crearon desde el inicio de la unidad, ¿qué herramientas aplicarías tú para este tipo de negocio? Es decir, ¿qué herramientas de comunicación necesita tu negocio para que pueda ser competitivo? Bueno, chicos, esto es básicamente pues lo que vamos a desarrollar. Nos vemos en la sesión en línea que se va a tener precisamente a las 9 de la mañana. No sé qué está pasando acá, vamos a ver qué sucede porque está... Vamos a cerrar. No sé qué está. Vamos a cerrar.